Damos la bienvenida al ingeniero Marcelo Quispe. Él fue funcionario de auditoría interna de Etapa. Estuvo muchos años involucrado con actividades relacionadas con el manejo del medio ambiente en ese brillante trabajo que históricamente ha realizado Etapa. La empresa municipal Etapa conoce como ninguna, y sus personeros, sus trabajadores técnicos tienen un conocimiento cabal de las zonas de recarga hídrica y de protección, pues ellos potabilizan el agua que se origina en esas zonas. Por más de medio siglo Etapa está a cargo de estos temas y uno de los actores tras bastidores ha sido el ingeniero Quispe. Hay una amenaza pendiente que puede afectar las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca, concretamente los ríos Tarqui y Yanuncay, con el proyecto de Quimsacocha, que entusiastamente lo viene apoyando el gobierno de Guillermo Lasso, y quisiéramos conocer su criterio, ingeniero Marcelo Quispe, empezando por una situación general de la ciudad de Cuenca, su sostenibilidad en sus sistemas de agua, las amenazas que se ciernen sobre las zonas de recarga hídrica. Le damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso. Un saludo a la ciudadanía que escucha este importante medio de comunicación. Como bien lo dice usted, efectivamente, la amenaza latente que hoy por hoy tenemos de una manera directa son las concesiones mineras. Debemos de empezar diciendo que cerca de 46,000 hectáreas, el 14.5% del territorio del Cantón Cuenca, está ya concesionado para minería metálica a mediana y gran escala. A ver, si nos repite esas cifras, por favor, porque son muy importantes. Me voy a permitirle 46,153.73 hectáreas, el 14.47% del cantón está concesionado para minería metálica. Y eso significa que está ya demandado de una manera directa, porque se prevé la concesión a nivel provincial de 60,000 hectáreas, es decir, la amenaza directa que hoy por hoy tenemos son las concesiones mineras. Concesiones mineras que además han sido otorgadas de una manera incumpliendo la normativa legal e incumpliendo procesos legales, sociales y sobre todo ambientales. Hoy por hoy tenemos la amenaza de la acción, pero también tenemos amenazas a nuestras zonas de páramos, como es la central hidroeléctrica en el caso de Soldados y Yanuncay. Tenemos la crisis climática que afecta a todo nivel planetario. Es decir, las amenazas son muchas. El Cuenca sufrimos ya de estrés hídrico. Etapa ha manifestado que hasta el 2030 tendríamos condiciones de características para poder abastecimiento de agua. Y eso se evidencia cuando Etapa busca conseguir concesiones en la zona de Moya-Molón, en el cantón Sixi, para poder abastecer al resto de cantones, de parroquias del cantón Cuenca, en este caso Santana y Quingeo, que son unas zonas que carecen de agua potable desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, la situación por la que venimos pasando debe preocuparnos a todos, y mucho más a quienes están llamados a representarnos, en este caso como son alcalde, prefectura, concejales, hombres y mujeres, y sobre todo a la sociedad civil, que en eso nosotros debemos reconocer la importancia y la movilización que se viene generando desde los espacios de los jóvenes. La juventud, hemos mantenido reuniones dentro de nuestra actividad con grupos juveniles, que son los que están más interesados en defender los páramos frente a la inacción de las autoridades cantonales y provinciales. Hay un hito muy importante dentro de todo esto, ingeniero Quispe, que tiene que ver con Etapa. Recordamos, debe ser en el año 2017 probablemente, o 2018, cuando Etapa hizo público un comunicado sumamente importante. Frente al equipo de trabajo de Etapa estaba Galo Ordóñez, un ingeniero de muy grata recordación que hizo mucho por la ciudad de Cuenca, y en ese documento público, en ese manifiesto, el directorio de Etapa decidió pedir al gobierno de entonces, al gobierno de Lenín Moreno, la supresión de toda actividad minera en el cantón Cuenca, en un documento que de hecho fue incluso publicado a través de los medios de comunicación. ¿Cuáles eran los razonamientos detrás de este pedido, de este documento? Sí, como usted lo manifiesta, ingeniero. Este era un proyecto y un informe de vulnerabilidad hídrica hacia el cantón Cuenca que lo realizó
el grato maestro, un verdadero maestro, además con una gran conciencia social y una transparencia increíble, como era el ingeniero Galo Ordóñez. Y en este se manifestaba, entre otras cosas, el estrés hídrico que ya viene soportando el Cantón Cuenca. Se hablaba de las amenazas, sobre todo en el caso concreto de Quinzacocha, el gran contenido de ácido sulfúrico y el gran contenido de arsénico que mantiene esta zona. Debemos recordar que Quinzacocha, la zona de alta del Llanuncay, es un volcán apagado de hace millones de años. Y evidentemente la formación geológica de esta zona es un gran contenido de azufre y un gran contenido de arsénico. Jan Kuipers, en sus estudios que decía sobre los impactos ambientales en la minería en la zona de páramos, hablaba de que no es una mina ni de oro, ni de plata, ni de cobre, es una mina de arsénico. El concentrado de cobre tendría 11% de arsénico. El arsénico es la base para la elaboración del racumín o los fungicidas para matar las polillas para la madera. Ese es el gran riesgo que tenemos. Y eso se evidencia adicionalmente. Y es de hecho un potencial contaminante del agua. Evidentemente, y eso se evidencia sobre todo en la zona de Quinzacocha, donde existe el río Alumbre. El alumbre es el nombre vulgar o nombre genérico del sulfato de aluminio. Es un río que no tiene vida acuática. En zonas de estiaje, en épocas de estiaje, mantiene un pH entre 3.5 y 4, lo que no permite ni siquiera el uso para riego de abrevaderos de ningún tipo, porque es agua ácida. Y ese es otro gran riesgo, la liberación de todo este contenido al romper el equilibrio hidroestático de la zona. Allí en Quimsacocha lo que se aspira es a explotar un importante yacimiento de oro. Nadie niega que hay una riqueza importante allí, pero asimismo es importantísimo que conozcamos los riesgos y sobre todo los enormes costos de reparación ambiental que van a quedar si se llega a hacer esa explotación. Cabe indicar que el oro no está en forma pura, que el oro contiene compuestos áureos sulfurados, que esa distorsión, esa intervención fragmentará partículas sólidas, estos compuestos áureos sulfurados. Esto ya es un tema químico sobre el que algo conocemos, conducirá finalmente a la producción incluso de ácido sulfúrico, a una acidificación de los suelos, con un gravísimo riesgo para el acuífero de Tarqui, que juega un papel trascendental en el equilibrio ecológico de esta zona y de nuestro cantón. Evidente. El mayor riesgo en el caso del páramo, del humedal alto andino de Quinzacocha, es el rompimiento de todo este sistema hidrogeológico que existe. Evidentemente que en la zona de Quinzacocha, en los páramos de Quinzacocha, la gran precipitación pluvial que existe, esta infiltración de agua que provoca aguas someras, infiltración de aguas subterráneas, y es la zona de recarga por excelencia del acuífero de Tarqui. El acuífero de Tarqui existe, y eso está comprobado desde muchos años atrás. Los mayorcitos de la comunidad saben dónde está establecido. Vale la pena señalar, y esto no lo olvidamos, en declaraciones hechas hace aproximadamente 2 años, en Ondas Azuayas, lo hizo Felipe Cisneros, señalando que Promas estaba absolutamente, no diríamos convencida, sino desde un punto de vista científico tenía todas las evidencias para confirmar estas características de acuífero técnicamente que tiene esta llanura de Tarqui, que se ve amenazada. Evidentemente, en nuestro paso por la prefectura, mientras estuve de director de gestión ambiental en el periodo de Yacu Pérez, identificamos 2 puntos. Lamentablemente nos faltó el tiempo por nuestra gestión de identificar en la zona alta de Quinzacocha. Está identificado las 2 zonas donde que hay un gran acuífero, 2 bolsas de agua subterráneas que alimentan al gran acuífero del Tarqui. Eso es un hecho real, y basta recorrer la zona para ver, mientras recorremos por los cortes realizados, y eso lo sabe Promas también. Promas, entiendo, tiene algunos estudios que lo venía haciendo, el que da cuenta de la presencia de agua subterránea a lo largo y ancho del páramo o del humedal alto andino de Quinzacocha. Y ese es un gran riesgo. El rompimiento mediante túneles de perforación para la extracción de materiales provocaría el rompimiento de los flujos hídricos y el rompimiento del equilibrio geodinámico que existe en la zona. Las aguas que hoy se infiltran, al existir un túnel, serían evacuadas por ese túnel. Y eso se lo demuestra
en los estudios del propio IAMGOL, que lo presentaron años atrás cuando planteaban la mediana minería. Ellos planteaban la evacuación de agua dentro del túnel de 17 a 22 litros por segundo. Esa es una gran cantidad de agua que debería ser considerada como lo que es la presencia de aguas subterráneas. Debemos recordar que siempre ha habido la disputa si es que existe o no existe aguas subterráneas. Hoy por hoy sabemos que existe aguas subterráneas. Los propios ingenieros mineros que defienden la minería en Quinzacocha dan cuenta de la presencia de agua subterránea. Y ese es un gran riesgo. Debemos recordar que de la zona de Quinzacocha nacen el río Tarqui y el río Yanuncay, dos de los ríos emblemáticos de Cuenca y dos de los ríos con gran caudal y de gran sustento, no solo para Cuenca, sino para todos los sectores aledaños. La agricultura, la ganadería de la zona es otro factor importante que se vería afectado al darse la explotación minera. Esta visita que tiene previsto el Egaustro, que estará y que contará con la presencia del ministro del Ambiente, Gustavo Manrique, es sumamente importante, pues va a mostrar de forma evidente el trabajo que han realizado cuencanos desde épocas remotas, desde la época del Centro de Reconversión Económica de la Suay, Cañar y Morona Santiago, desde ese trabajo que se ha venido haciendo a través de la cuenca del Machángara, utilizando metodología muy moderna para trabajar de manera amigable con el ambiente. Entendemos que todavía un 60% del agua de Cuenca viene de esta zona que será visitada el día de hoy, en la zona de Saimirín, de la cuenca del río Machángara, y quizás sea una oportunidad muy buena para transmitir al ministro las preocupaciones que existen sobre las otras fuentes de agua de esta privilegiada ciudad de Cuenca. Mire, es lamentable y realmente ahí debemos ser claros. La posición del gobierno en el tema ambiental está bastante definida y claramente definida. No olvidemos el acuerdo 151 firmado por el presidente Lasso el 5 de agosto, en el que prácticamente es una carta de esclavitud y una carta de sometimiento del país al gran capital, a las transnacionales mineras. En estos 100 días, de los cuales ya han transcurrido un poco más de 35 o 40 días, se da cuenta de cuál es la visión del gobierno frente al tema minero. Se desconoce las consultas realizadas tanto en Girón, en Cuenca, que han sido con éxitos rotundos de los defensores del agua. En Girón 9 de cada 10 dijeron no a la minería. En Cuenca 8 de cada 10 cuencanos dijimos no a la minería. Pero esos son resultados que a la larga para el gobierno no parece ser que no interesaría mucho. Y ahí es cuando nosotros decimos a los cuencanos, frente al incumplimiento del Estado, frente al incumplimiento de los organismos estatales, nos queda el derecho a la resistencia pacífica, la movilización como arma social para detener el avance minero. Y en eso estamos convencidos, y ese ha sido el éxito en Cuenca, cuando iniciaron las compañeras históricas defensoras del agua en Río Blanco, en Quinzacocha, en Victoria del Portete, en Tarqui, quienes dieron la voz de alerta de la contaminación ambiental y de la ubicación de las concesiones mineras. Y ese es el camino que hoy por hoy nos queda a los cuencanos y a las cuencanas si queremos defender. Hemos visto con mucha preocupación y con mucha pena que el gobierno hace caso omiso a estas consultas populares. Se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero parece ser que en este pueblo, en estas condiciones, no hay Dios ni ley frente a las concesiones mineras que pretenden arrasar con nuestros páramos y con nuestras zonas de recarga. Es hora de que los cuencanos... Sí, hay un tema, ingeniero Quispe, que tiene que ver más que con lo técnico, con lo legal, y es parte de los argumentos que incluso por algunos abogados son calificadas como leguleyadas del sector oficial del gobierno y de las compañías mineras y de las cámaras de la minería. Es sobre los efectos que no podrían ser retroactivos, se dice, de la consulta popular. Hay un antecedente allí que ha llevado a este debate, a esta discusión. La Corte Constitucional, cuando se puso a consideración de este organismo las preguntas de la consulta, señaló que a fin de garantizar la seguridad jurídica hacía una aclaración que al hablar de explotación minera se incluye a toda la actividad minera en sus distintas fases y que las preguntas sometidas a conocimiento del elector en caso de obtener un resultado positivo solo podrían tener efectos hacia el futuro. Entonces, lo que argumentan es que la concesión fue dada
a inicios del año 2000 y que esta debería respetarse, so pena de demandas onerosas que podría sufrir el Estado ecuatoriano, entre otras cosas. Pero, sin embargo, el hecho de que se dé una concesión no significa que se vaya a explotar. Hay todo un proceso que se tiene que seguir. Hay permisos, entre ellos los permisos ambientales que tienen que conseguirse hasta llegar al permiso de explotación, que en el momento en que se dio la consulta de Cuenca no estaba dado, que ahora se pretende acelerar a través del decreto 151, que insta a todas las instancias públicas a acelerar estos procesos. Es un tema que realmente tienen que dilucidarlo los abogados, pero esa leguleyada de que porque fue concedida o fue entregada esta concesión a inicios del año 2000, ese proyecto tiene que realizarse, sería macabra. Pues usted ha señalado que hay 46.000 hectáreas en el Cantón Cuenca, que son también concesión del Estado para minería. En esa lógica tendríamos que pensar que todas esas 46.000 hectáreas, es decir, un 14% del Cantón Cuenca, según su propia cifra, tendría que ser explotada. Concluyamos con una reflexión final sobre este tema. Sí, vale recordar, las concesiones de Quinzacocha ha estado plagada de ilegalidades. Para empezar, cuando fue concesionada Quinzacocha, existía la reforma a la ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial de Cuenca, aprobado por la doctora Doris Solís y Fernando Cordero, que prohibía toda actividad minera en las cuencas altas del río Yanucay y del río Tomebamba. Aún así, fue concesionada esa zona. La Contraloría General del Estado realizó una auditoría por pedido de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUA y la FOA, en la que determina de que las concesiones de Ayamgol en esa época deben ser revertidas al Estado por incumplimiento del plan de manejo en uno de los casos y en otro por la ausencia de un plan de manejo para realizar las prospecciones. Esas son ilegalidades que deberían ser consideradas también y que son anteriores a la resolución de la Corte Constitucional. Es decir, si vamos al plano estrictamente legal, al plano estrictamente jurídico, esas concesiones de Quinzacocha debieron ser revertidas al Estado. Lamentablemente, ni el municipio, ni la prefectura, ni el MAE han dado cumplimiento a esa recomendación que, de acuerdo al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, son de fiel cumplimiento. Esas son las ilegalidades de las que no habla ni el Estado ni las empresas mineras. Ahí están los incumplimientos que los azuayos, los cuencanos debemos de exigir que se cumplan también, más allá del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Que si bien es cierto, debemos recordar también la Corte Constitucional no es que tenga un interés netamente jurídico, también tiene un interés político y responde a los intereses de todos. Bien. Muchísimas gracias al ingeniero Marcelo Quispe. Él fue funcionario en auditoría interna en la empresa Etapa, que tuvo, habíamos recordado, un claro pronunciamiento pidiendo institucionalmente Etapa la supresión de toda actividad minera en el Cantón Cuenca. Hay una oportunidad el día de hoy para transmitir esto. Estamos seguros que las autoridades azuayas lo harán en esta visita de Gustavo Manrique, ministro del Ambiente, para exteriorizar esa gigantesca preocupación que existe en Cuenca por los anuncios del gobierno, sustentados también en esta denominada ley de oportunidades, en la cual el gobierno dice que elevará de $900 millones las exportaciones mineras a más de $4.000 millones, y allí están sumando lo que eventualmente produciría Quinzacocha, por supuesto, sin poner en negativo los costos de reparación ambiental.